Muchas bendiciones para todos. Les habla el pastor Jonathan, pastor de esta comunidad cristiana de Los Cocuyos. Y estamos ubicados en Caracas, aquí en Venezuela. Gracias al Señor hemos podido continuar en esta serie. Es una serie maravillosa. El Señor ha hablado a nuestra vida de una manera especial. Estamos llegando casi al final de la serie. Siempre hay cierta nostalgia cada vez que estamos llegando al final, pero con grandes aprendizajes, grandes exhortaciones. En la misma medida también quisiera y le pedimos al Señor que en sus vidas esté quedando también una gran enseñanza después de la exposición de la palabra. En esta oportunidad seguimos con la serie de las cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis, las iglesias del Asia Menor, los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Ahí estamos concentrados. Hoy comenzamos el capítulo 3 y con una iglesia especial, la iglesia de Filadelfia. El título de la enseñanza: Mensaje a la iglesia de Filadelfia, cuando la iglesia es amada. Estaremos en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Bueno, tengamos una palabra de oración antes de la exposición, hacer una pequeña introducción y entrar de lleno en los 3 puntos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Padre, vamos a ti como siempre lo hacemos, primeramente, Señor, para rendirte honra y gloria, para reconocer tu presencia y para pedir de tu ayuda, pedir la dirección de tu Espíritu, que seas tú, Padre, en mí y en cada uno de nosotros, con tu palabra de poder que transforma, que cambia. Señor, que hoy nuestra vida sea aleccionada por ella, por tu palabra. Deja en nosotros hoy una gran lección. Deja en nosotros una gran incomodidad en nuestra vida, que no salgamos de esta enseñanza iguales, sino motivados y retados a buscar más de ti y de tu Hijo amado Jesús, para tu gloria y honra. Amén y amén. Mensaje a la iglesia de Filadelfia, cuando la iglesia es amada, versos del 7 al 13 del capítulo 3. Un pensamiento clave, un pensamiento inicial para dar comienzo es: Dios te dice hoy, iglesia, permanece fiel. Iglesia del Señor. El Señor hoy te dice, permanece fiel. Y es tan pertinente este mensaje para nosotros hoy. Y aunque sea de poca importancia, según los estándares de este mundo, según la cultura y según la tradición de esta sociedad, la iglesia que permanece firme y fiel a su Señor en estos tiempos tan exigentes, tan hostiles y tan crueles en contra de la iglesia, que permanece fiel al Salvador, al Evangelio y a la gran comisión. ¿Sabes qué iglesia será recompensada por nuestro Señor al final de los tiempos? Y eso es una gran promesa y esa es una esperanza que aún debe mantenernos firmes y fieles. Una de las cosas con las que luchamos a diario, tanto individualmente como colectivamente, como cuerpo de Cristo, es la inconstancia. Somos inconstantes. Y cuando permitimos que las crisis emocionales, crisis, obstáculos que se nos presentan en la vida, cuando permitimos que ellos tracen el camino, entonces hay problema en nuestra vida. Cuando permitimos que cada una de esas circunstancias moldeen nuestro diario vivir, estamos manifestando una desconfianza en el Señor y nos golpea a la puerta la inconstancia. Empezamos a desconfiar del cuidado soberano de Dios, del cuidado providencial de Dios, y entonces entramos en gran conflicto y hay grandes problemas para el porvenir de la iglesia. Hoy hablaremos de una iglesia especial. En medio de cada una de esas cartas encontramos una joya. Encontramos una iglesia amada por el Señor Jesús. Encontramos una iglesia que es elogiada. Una iglesia que es tratada de lo mejor de parte de aquel que se presenta de forma especial. El anuncio
la dedicatoria, la manera en cómo introduce el que escribe esta carta es especial. No encuentro otra palabra para describir la manera en cómo el Señor se presenta a su iglesia. Hoy estaremos hablando acerca de la iglesia Filadelfia, una iglesia amada. Pero sumerjámonos ya en la lectura de la Escritura, versos 7 al 13, y luego estaremos exponiendo 3 puntos que quiero compartir contigo en este tiempo. Versículos 7 hasta el 13 en versión Biblia de las Américas, Apocalipsis capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. 2 puntos. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¡Wow! No hay otra expresión para expresar la lectura de este primer versículo. Versículo 7. Verso 8. Yo conozco tus obras. De nuevo, como a cada una de las iglesias le ha dicho, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan, qué palabra, que yo te he amado. Aleluya. Verso 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Verso 11. Vengo pronto. Qué gran promesa. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Aleluya. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y cierra, como cierra cada una de las cartas hasta este momento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Qué gran carta! ¡Qué gran contenido! Un contenido que anima, que exhorta, que reta, que humilla a la vez, porque palabras como estas, mis amados, a la iglesia, humilla. Que puedas recibir una alabanza, que puedas recibir una exhortación, que puedas recibir halagos, elogios. Eso debería humillarnos, no por el contrario, exaltarnos ni ensalzarnos. No, sino humillarnos. Que vengan de parte de aquel que es la luz de la mañana, el lucero resplandeciente. Humilla que Cristo tenga estas palabras para con la iglesia. Pero sí, es una iglesia que debe hablarnos a nosotros hoy, este mensaje, esta carta. Hablemos de la ciudad como siempre lo hemos hecho, es para dar un contexto en dónde estaba la iglesia. Hablemos de la ciudad, se llamaba o la llamaban la pequeña Atenas. La pequeña Atenas, por una belleza particular que exhibía la ciudad de Filadelfia. También era llamada la puerta del oriente o la puerta que daba hacia el este del Asia Menor. Era una pequeña ciudad llamada misionera porque era encargada de multiplicar la costumbre, era una difusora, la costumbre, la cultura griega, el lenguaje griego. Desde aquí, desde esta ciudad, se pregonaba la cultura griega, el lenguaje, la idiosincrasia del mundo griego. Desde aquí se misionaba al resto, o se difundía hacia el resto de las ciudades y hacia el resto del Asia Menor. Habían unos llanos volcánicos que eran muy fértiles y por su fertilidad y por ser aptos para el cultivo de la uva, llegó a ser famosa por sus
por sus vinos. Y por esa producción hubo un gran flujo comercial para el resto de las ciudades, para el resto del continente. La gran desventaja para la ciudad era que era una ciudad que tenía una zona terriblemente sísmica. Incluso para el año, en conjunto con la ciudad de Sardis, para el año 17 a.C. hubo un gran temblor, un gran movimiento telúrico que ambas ciudades junto con otras cayeron definitivamente. Luego fueron reedificadas. Eso, digamos, a grosso modo lo que podemos referirnos respecto a la ciudad. Habían otras cosas, pero quiero hablarte ahora del tema religioso dentro de la ciudad. No olvides el vino, no olvides las uvas, no olvides esta gran posibilidad que tenía la capacidad por las tierras volcánicas aptas para el cultivo de la uva y de las vides. No olvides eso, porque a nivel religioso, bueno, habían varios templos. Uno de los templos había sido dedicado al dios Baco, llamado anteriormente el dios Dioniso, o Dionisio para algunos. Este dios llamado Baco era particularmente el dios, para los romanos, el dios del vino. Y entonces empiezas a notar ciertas debilidades, ciertas particularidades que caracterizaban a la ciudad. Las fiestas en honor a este dios se llamaban bacanales. Era el dios Baco y se llamaban bacanales. Por eso es que yo siempre me había preguntado a qué se refieren las personas cuando dicen yo no voy a ir a ese bacanal, yo no voy a ir a esos bacanales, eso es una perdición. Y yo de joven siempre lo escuchaba, los mítines de los políticos aquí en mi país, de distintos colores, para alegrar al pueblo. Bueno, le daban pan y circo para el pueblo y el pueblo siempre estaba contento. Y esos eran unos bacanales. Bueno, esa palabra viene de estas fiestas que se le dedicaban en honor al dios Baco, que era el dios del vino para los romanos. Se bebía, cuando habían estas fiestas, el vino era sin medida, no había límites. Me recuerdo a tantas ciudades de nuestro país, aquí en Venezuela y en el litoral central, particularmente una ciudad que es muy dada, yo creo que más son los días festivos que los días laborales. Es para darnos una idea de la entrega sin medida o desmedida al entretenimiento, al libar aguardiente, alcohol, al perder la capacidad y entregarse a cuanta locura puede pasar por la mente de alguien que ha perdido la cordura, realmente. Ellos creían en estas fiestas, no tenían límite moral, había una creencia y más allá del disfrute, había un componente religioso, pagano, idolátrico en estas fiestas. Baco era quien liberaba, esa era la creencia que tenían ellos, por eso tenía un componente religioso, idolátrico. Ellos pensaban que adorando al dios Baco en estas fiestas sin límite, no tenían aspavientos para seguir libando alcohol hasta las 1500 horas, pero era que lo hacían porque creían que el dios Baco los liberaba de sus preocupaciones. Entonces ellos pensaban que perdiendo la conciencia bajo el efecto del alcohol, ellos cuando recuperaban un poco la conciencia después de tantas horas, ellos decían que era el dios Baco que los había quitado todas sus preocupaciones. Y eso tenía un componente idolátrico y pagano realmente. Había un desenfreno, el vino se tomaba sin medida. Al inicio este culto era exclusivo para las mujeres, luego los hombres fueron integrados dentro de esta práctica y así la sociedad completa se vio inmiscuida en este deslave y de inmoralidad en toda la ciudad. Hubo una invasión turca en el Asia Menor y conquistaron todo el Asia Menor. La única ciudad que opuso resistencia a esto fue la ciudad de Filadelfia y realmente por eso es que le colocan este nombre también, por la resistencia y la fidelidad, no la fidelidad a Dios, sino la fidelidad al rey de turno, y vamos a hablar de eso incluso. Hoy existe la ciudad y tiene por nombre Al-Ashir. Al-Ashir significa ciudad de Dios. Eso es lo que tenemos hasta ahora, pero ahora hablemos de la iglesia Filadelfia. Ya hemos hablado
de la ciudad, de su componente, de su tema un poco histórico, de su tema religioso, pero ahora hablemos particularmente de la iglesia. El nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal, amor entre hermanos. Fue fundada por Atalo II Filadelfo. Él era rey de Pérgamo. Él fue el que le dio el nombre a Filadelfia y realmente se lo da porque vio en la ciudad, como no se claudicaron ante el imperio turco que quiso conquistarlo, ellos fueron los que más resistieron, una resistencia civil importante. Al ver esto, el rey Atalo II, rey de Pérgamo, la nombra o la bautiza como Filadelfia, dado a su fidelidad, a su lealtad. Y realmente el rey que estaba de turno en ese momento era su hermano Eumenes II. Ahora, cuando vemos la iglesia, entiendo el por qué la iglesia tiene este nombre, pero debemos apuntar entonces no a la fidelidad de la ciudad hacia su rey, sino la fidelidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a nuestro Rey, Señor Jesucristo. Eso es a lo que nosotros estamos llamados. El cuerpo de Cristo, su iglesia visible y su iglesia invisible, está llamada a ser firme, a estar firme y a ser fiel a su Señor y su Rey, quien es Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Al igual que la iglesia de Esmirna, esta iglesia no tuvo ninguna palabra de reproche de parte de nuestro Señor Jesús. Ninguna palabra de crítica, ninguna palabra de corrección ni de exhortación. Esto es debido a que el Señor encontró en ellos un gran valor, un amor de ellos hacia Cristo. Y eso hizo que ellos fueran alabadas por encima de haber sido recriminadas. Estaremos exponiendo 3 puntos primordiales. El primero de ellos, el verso 7. El Señor Jesús se muestra y se presenta como un ser impresionante. No tengo otro calificativo que ponerle al Señor Jesús con estas 3 palabras con las que inicia, 3 o 4 palabras o frases que lo distinguen, que lo identifican. El Señor Jesús se muestra y se presenta a su iglesia como un ser impresionante, el verso 7. El segundo punto, el verso 8 y 9, la iglesia es fiel al Evangelio. Iglesia del Señor, estamos llamados a ser fieles a la palabra de Dios, fieles al Evangelio, fieles a la gran comisión que nos ha sido otorgada y entregada en nuestra mano. Ese es el segundo punto. Y cerraremos con los versículos del 10 hasta el 13, unas palabras espléndidas, palabras que son promesas. Este tercer punto es: la iglesia fiel vive de las promesas de Dios. La iglesia fiel vive de las promesas de Dios. Pues bueno, desarrollemos cada uno de esos puntos. Le he pedido al Señor que sean de bendición para nosotros, que sea de bendición esta palabra para su iglesia y que pueda movernos el piso, que pueda alentarnos, que pueda animarnos, que podamos ser exhortados a la luz de una iglesia que no tuvo crítica de parte del Señor, que no tuvo reproche, a la luz de una iglesia que podemos llamar una iglesia modelo, que nosotros hoy podamos contrastar nuestro corazón al respecto de esta iglesia y que podamos corregirnos, que podamos recibir este mensaje humildemente y decirle: Señor, cuánto necesito de ti. Así que vayamos a esta primera sección del sermón. El Señor Jesús se muestra y se presenta a su iglesia como un ser impresionante. Leamos el verso 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. 5 atributos maravillosos. Y cierra ese verso 7 diciendo: dice esto. Veamos esos títulos que el Señor habla, menciona, ofrece aquí. Yo los he resumido en 3. Me parece que el Señor se presenta como el santo. Y ese título, la palabra que está allí es un título que viene desde el Antiguo Testamento. Quisiera leer Isaías 40, 25. Es un título que se atribuye al Dios que se presenta en el Antiguo Testamento. Y ahora Cristo se presenta con este título. Isaías 40, 25. Es una pregunta.
¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? ¿A quién me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Aleluya. Este es el Dios del Antiguo Testamento, presentándose como el Dios Santo, como el Dios inmaculado, como el Dios puro, como el Dios íntegro. Y ahora vemos a su Hijo, a Jesús. Y Jesús es Dios, también presentándose como el Santo, a su iglesia inmaculada, a su iglesia obediente, fiel, Jesús presentándose como el Dios del Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, pero avancemos. Habacuc, capítulo 3, verso 3. Ahí dice, el Dios de Dios viene de Temán y el Santo del monte Parán. De Dios viene de Temán y el Santo del monte Parán. De nuevo, Habacuc el profeta nos presenta al Dios del Antiguo Testamento, al Dios Santo, al Dios que le decía a su siervo, quita tu calzado de tus pies, porque el terreno que estás pisando es santo. Ese Dios se presenta en el Antiguo Testamento, ese Dios está frente a la iglesia de Filadelfia, escribiendo en una carta, yo soy el Santo. Pero ahí no queda todo. Quiero llevarte al libro de Oseas, capítulo 11, verso 9. Porque yo soy Dios y no hombre. Porque yo soy Dios y no hombre. El Santo en medio de ti. 3 textos. Podemos ver en Isaías, capítulo 40. Podemos ver en Habacuc, capítulo 3. Podemos ver en Oseas, capítulo 11. La representación del Santo, el Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento. Mira, ¿quién reconoce ahora a Jesús como el Santo? La misma representación, el mismo atributo, la misma identidad del Dios del Antiguo Testamento, ahora la encuentro en el Nuevo, pero no es Jesús quien lo está diciendo. Ahora son los demonios que reconocen a Jesús. Marcos capítulo 1, verso 24. Léelo junto a mí. El mismo demonio reconoce la santidad de Jesús. Este santo que se está presentando ahora en el Apocalipsis le dice a Juan, Juan, escribe a la iglesia de Filadelfia, el santo, es este mismo santo que el demonio reconoce en él su santidad. Marcos 1, 24, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Ahí está el demonio, identificando al Santo de Israel frente a sí. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y quiero cerrar este texto y este punto. Ese primer punto, el punto creo que es el más cumbre de las identidades de Cristo en cada una de las cartas, el Santo de Dios. Quiero que leamos Hechos, capítulo 3, verso 14. Mas vosotros repudiasteis al Santo. Mas vosotros repudiasteis al Santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Ahí están. Esos son los judíos que están recibiendo esta reprimenda. Mas vosotros repudiasteis al Santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. El Santo tiene que ver con la idea de pureza, tiene que ver con la idea de separación del pecado, tiene que ver con la idea de lo inmaculado, de lo limpio, de lo puro, de lo sagrado, de lo sacro, de lo íntegro. Ese es Jesús quien le escribe a la iglesia de Filadelfia. Pero también dice, escribe el verdadero. No solamente escribe el santo, sino que ahora dice, escribe el verdadero. Y estos títulos, ambos títulos se encuentran de nuevo en el libro de Apocalipsis. Quiero llevarte al capítulo 6, verso 10. Ambos títulos, el santo y el verdadero. Cuando habla de verdadero, esto tiene que ver con la idea de la verdad absoluta. La verdad de Dios, no la verdad que el hombre cree tener en su corazón y que ahora cada corazón de manera relativa cree que es el dueño de su verdad. No estamos hablando de la verdad que gobierna absolutamente todas las leyes del universo, la verdad de Dios. Apocalipsis 6:10.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero? Ese verdadero es el camino, es la verdad y es la vida de San Juan capítulo 4, capítulo 14 y verso 6. Jesús le dijo: yo soy. Ahí está Jesús identificándose. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Aquel que quiere llegar al Dios Padre debe pasar a través de mí. Esto es maravilloso. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, al final del primer siglo, le escribe a la iglesia de Éfeso. Primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros, dice Juan, le dice a los amados, a los santos de la iglesia en Éfeso, y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Por segunda vez lo menciona. En su Hijo Jesucristo. Y por tercera vez viene la mención. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 tiene 3 menciones a este atributo, a esta cualidad de Jesús. Primeramente santo y ahora el verdadero. Ahí lo tienen. Nosotros tenemos y estamos en aquel que es el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y lo verdadero tiene que ver con la idea de fiabilidad, de que alguien sea fiable, de que alguien sea confiable, de que alguien sea genuino y fiel, de que alguien sea seguro, de que alguien sea estable en su palabra. Y estamos hablando de Cristo Jesús. Pero no solamente es el santo y el verdadero, aquel que abre y nadie cierra, y aquel que cierra y nadie abre, es un Dios soberano. Y puedo resumir entonces esas 5 cualidades en 3. Santo, verdadero y soberano. Y escribe el soberano, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Mis amados, Jesús posee soberanamente las llaves de David. Eso habla mucho. Quiero leerte Apocalipsis 1:18, que tiene que ver con esto, donde dice: el que vive y estuvo muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es la misma imagen. Aquel que tiene las llaves de David tiene el dominio de la muerte, dominó la muerte y el Hades a través de su muerte expiatoria y sustitutiva en la cruz del Calvario. Pero también Isaías 22:22 tiene una clave para nosotros hoy. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Presta atención, mi amado, porque aquí no está presente Cristo Jesús de una manera directa, taxativa. No, está presente otro personaje, Eliaquín. Pero quiero que le prestes atención a este texto. Debes leer los versículos antes para tener la idea. Pero mira cómo lleva el Señor a través de su profeta Isaías el camino que nos revela el Redentor. Porque Eliaquín, siervo fiel del Señor, ahora se le ha entregado sobre su hombro la llave de la casa de David. Esta es una mención esplendorosa, magnífica del Redentor, del Cristo que había de venir. Termino leyendo. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Esto es maravilloso. Esto es lo que está conectado con Apocalipsis. Verso 8 en capítulo 3. Nadie cerrará. Cuando él cierra, nadie abrirá. Nada más y nada menos que se refieren a el siervo Eliaquín. Lee los versículos antes para que puedas tener el contexto. Pero Eliaquín es el tipo de Cristo en Isaías en el Antiguo Testamento, hijo de Hilcías. El soberano tiene que ver con una capacidad absoluta para dominar. El soberano tiene que ver con una capacidad absoluta para permitir la entrada a través de una puerta. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta al Padre.
A todo aquel que quiere ir al Padre, necesaria e irremediablemente tendrá que pasar por Cristo. Jesús es el camino. Jesús es la puerta y esa puerta tiene su llave. Jesús la abre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Jesús tiene la llave para dejar entrar al reino. Solo Jesús tiene la llave. Él es la puerta, Él tiene la llave. 3 atributos maravillosos que veo en este primer versículo, en este primer punto, en esta primera sección del sermón. Santo, verdadero y soberano. Eso nos permite ir a la segunda sección del sermón, versículos 8 y 9. La iglesia es fiel al Evangelio. La iglesia es fiel al Evangelio. Leamos versos 8 y 9. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Y eso lo que significa es, no tienes poder para hacer eso que yo voy a hacer por ti. Así que tranquila. Yo conozco todo lo que has hecho. Yo conozco todo tu caminar, tu esfuerzo, tu resistencia, tu fidelidad. Yo conozco absolutamente todo lo que has hecho. Y sé que eres débil. Sé que has sido disminuida. Sé que no tienes el poder para hacer eso que yo voy a hacer. Ese es el mensaje hasta este momento en el verso 8. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 3 cosas. Tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mis amados, vayamos revisando nuestra vida. Vayamos revisando nuestra iglesia, nuestro templo, nuestro propio corazón. Nos consideramos poderosos, nos consideramos con recursos, nos consideramos capaces. Mis amados, 1000 veces prefiero reconocerme como alguien débil, incapaz, sin recursos, sin posibilidades, y que el Señor haga absolutamente todo lo que Él quiera hacer. Mi amado, un testimonio, esta iglesia en plena pandemia vio un milagro financiero de parte del Señor. Cuando las iglesias tenían sus puertas cerradas es cuando más las finanzas ingresaron a las arcas de la iglesia para cubrir cuántas necesidades de los miembros de esta iglesia y obras había que hacer. Esa ha sido nuestra experiencia. Ese ha sido el Dios que siempre ha respaldado su obra. Primera característica que el Señor ensalza a una iglesia fiel que es amada. Tienes un poco de poder, no tienes capacidad para hacer lo que vas a hacer por el propósito que yo he puesto en ti. Eso es importante. Reconozcamos que no tenemos los recursos para hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Reconozcamos que estamos incapaces, que somos incapaces de hacer por nuestra propia cuenta cumplir el mandato y la gran comisión. Reconozcamos eso, pastores. Reconozcamos eso, que por más que seamos y saquemos punta a nuestros presupuestos en nuestras iglesias y que tengamos un presupuesto ordenado, bien preparado, con gente profesional allí detrás de todas esas labores ministeriales, administrativas, reconozcamos que no somos capaces de llevar adelante la misión que el Señor ha encomendado a su iglesia. Tienes un poco de poder, no eres capaz de hacer eso por ti sola. No eres capaz de navegar mar abierto con una gran tempestad. Yo debo estar contigo. Reconozcamos eso todos los días de nuestra vida. Segundo, no has negado mi nombre. Maravilloso, el nombre de Jesús había sido confirmado sobre esta iglesia. Ellos abogaban por el nombre de Cristo. No habían comprometido el nombre de Jesús. No habían renegado de la fe. Habían resistido los embates de la sociedad, del llamado de la cultura, de todo el entorno que es hostil y es cruel en contra del Evangelio. Hoy hay una gran lucha en contra de la verdad. Es la lucha de la mentira en contra de la verdad. Mi amado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 3 cualidades que el Señor en el inventario del corazón de la iglesia ha encontrado. ¿Se encuentran eso en el inventario de nuestro corazón? ¿Se encuentran estas virtudes
En el inventario del corazón de la iglesia de este tiempo, revisemos, pidámosle al Espíritu Santo que haga un examen, un escaneo de nuestro corazón, de la iglesia de Cristo en esta labor, en este lugar, en este tiempo. Verso 9, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¡Wow! ¡Qué duro para aquellos que han sido de resistencia al Señor! ¡Qué duro destino le espera! Esa fue la visión que tuvo Asaf cuando vino a la presencia del Señor. Hasta que entrando en la presencia del Señor, me percaté del fin de ellos. Qué duro destino y fin le esperan a aquellos que se resisten al Evangelio y que han luchado hostilmente en contra del Evangelio y de la verdad en todos los tiempos hasta el día, sol y luna de hoy. Ahí les espera. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Mis amados, esto es terrible para unos, glorioso para otros. Yo no sé de qué bando estás tú, pero le pediría al Señor que hoy mismo pases al bando de Cristo. Vengas a los pies del Señor Jesús. Al contrario de la iglesia de Éfeso, esta iglesia fue movida por el amor de Cristo. La iglesia de Éfeso había abandonado el amor de Jesús, el primer amor, el amor a Jesús y el amor a sus hermanos. Esta iglesia se llama Filadelfia. Es una iglesia que predicaba, es una iglesia que hablaba, es una iglesia que evangelizaba amor hacia Cristo y amor hacia sus hermanos, amor fraternal. El Señor las elogia, el Señor elogia a su iglesia. Y por varias cosas que nosotros deberíamos emular. Escucha muy bien, una iglesia que persevera en el Evangelio. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú has hecho. Has sido perseverante en mi obra. Has sido perseverante en la gran comisión. Has sido perseverante en la predicación del Evangelio. Has sido perseverante en el testimonio fiel de las Escrituras. La razón, han obrado con los motivos correctos. Mis amados, si Cristo ama a su iglesia, esta iglesia necesariamente amaba a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Cristo porque Él nos ha amado primero. Esto es maravilloso, la figura que está aquí. Y no es un amor al ministerio, no es un amor al pastorado, no es un amor al edificio, no es un amor a la labor, no es una labor por las finanzas, es el amor por Jesús. Que el amor por Jesús nuble cualquier otra atracción que haya en tu corazón. El amor por Jesús y el amor por su iglesia. El que ama a Jesús, ama a la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. El que ama a la iglesia, ama a Cristo porque Él es el Señor de su iglesia. Pero no solamente es una iglesia fiel al nombre del Señor. No solamente era una iglesia que perseveraba. Es una iglesia que era fiel al nombre del Señor Jesús, porque tienes un poco de poder. Mi amado, como no confiaban en su propio nombre, como la iglesia de Sardis, que confiaban en sus nombres antiguos, en sus glorias y elogios pasados, esta iglesia se gloría en el nombre de Cristo, como dice Pablo. Me glorío en el Señor Jesús, no en lo que yo tengo. Dice al final, todo lo que tengo es estiércol, lo doy por basura, a fin de asir a aquello a lo cual he sido llamado, al premio del precioso llamamiento en Cristo Jesús. Un comentarista indica que la iglesia carecía de tamaño, carecía de estatura. Un comentarista dice que la iglesia carecía de influencia, de alcance, de autoridad incluso. Pero déjame decirte algo, le era suficiente con que le eran fiel a Cristo Jesús. Cristo es suficiente para su iglesia. Aunque esta iglesia era perseguida, despreciada, una iglesia que era rechazada, una iglesia que se había enfrentado a duras pruebas, ella, Filadelfia, se mantuvo fiel a la pureza del Evangelio. Guardaban la palabra del Señor Jesús.
A esta iglesia la caracterizaba la fidelidad al nombre de Jesús. Cuando tienes poco poder, cuando tienes poca influencia y cuando tienes poca autoridad, el Señor Jesús es suficiente para la iglesia. Mis amados, no busquemos influencia en otro lugar. No busquemos autoridad en otro lugar. No busquemos recursos. Iglesia del Señor Jesús de este tiempo, de esta nación. No busquemos finanzas en otro lugar. Busquemos al Señor de la mies. Oremos al Señor de la mies para que envíe obreros, para que envíe recursos a su mies. Él se encargará a su obra, Él se encargará de hacerlo. Eso es fidelidad, cuando eres fiel y te mantienes persistente a los pies de Jesucristo. La promesa: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Algunos comentaristas entienden que la labor misionera de esta iglesia fue importante, que la labor ministerial y evangelizadora de esta iglesia fue importante, y luego el alcance espiritual que tuvo esta iglesia fue porque el Señor había abierto una puerta que ella por sí sola no podía abrir. Iglesia del Señor, aquí hay una gran lección para nosotros. No es necesario un presupuesto de millones de dólares, de trillones de bolívares. No, el Señor hará con los recursos que Él disponga, de a dónde los disponga. Él logrará alcanzar su propósito y su decreto en la misión de la iglesia local en este tiempo. Una frase similar aparece en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 2, verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, mira lo que dice Pablo: se me abrió una puerta en el Señor. Es la misma frase similar que el Señor le está diciendo a la iglesia en Filadelfia. Yo voy a abrir una puerta, tal como Pablo no tuvo una puerta en Grecia, en Atenas, no tuvo una puerta, no la tuvo. La predicación de Pablo en Atenas no tuvo un resultado como el que se esperaba. El Señor no abrió una puerta. Aquí dice: se me abrió una puerta cuando llegué a Troas. En cada uno de esos viajes misioneros, Pablo vio milagrosamente puertas abiertas para la predicación del evangelio. Pablo está predicando en la orilla de un río, en la ribera de un río. Está Lidia, esa mujer, una mujer pudiente, y esa mujer recibió el evangelio, y se dice que muy probablemente la iglesia de Tiatira recibió influencia de la predicación del evangelio por esta mujer que llevó a ese lugar y a esa ciudad la predicación. Son puertas que el Señor habla. El Señor no sabemos cuándo el Señor y a quién va a usar para abrir puertas. El Señor entonces dice que a esta iglesia, con poco poder, sin influencia, sin autoridad, le va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Mis amados, cuando eres débil, una iglesia que no tiene presupuesto, una iglesia que tiene pocos micrófonos, una cornetica pequeña, mis amados, no perdamos el ánimo, no decaigamos. El Señor abrirá puertas. Sigamos confiando en el Señor. Pero también el Señor le dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. El Señor traerá reivindicación a la iglesia. El Señor traerá ánimo a la iglesia. Hay ánimo y hay esperanza en la vindicación que el Señor traerá a su iglesia. Este es el amor particular de Dios por sus hijos. El Señor ama a todas sus criaturas, pero hay un amor particular por aquellos que el Señor ha traído hacia sí. Aquí el Señor promete que humillará a los enemigos de Él, que son los enemigos de la iglesia. Un contexto hostil, un contexto muy cruel, un contexto cruento que la iglesia está teniendo hoy, persecuciones en todas partes del mundo. El Señor promete, mi amado, si te mantienes fiel, si eres perseverante y si amas a Cristo, el Señor promete que la oposición que su iglesia tiene hoy vendrá a los pies de ella para ser humillados delante de la iglesia. Vendrá un día de juicio, sí. Vendrá un día de justicia y vendrá un día de reivindicación de parte del Señor. Y debo avanzar y quiero ir hacia la última parte del sermón. Versos 10 al 13, la iglesia fiel
vive de las promesas del Señor. Leamos, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escucha muy bien, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres estarán escritos sobre aquellos valientes, vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor promete proteger y guardar a los suyos en la hora de la prueba. Hay una interpretación bien tradicional y bien común, y es que esta hora de la prueba se refiere a la tribulación del final de los tiempos, donde los hijos de Dios serán guardados, y particularmente se encuentran entre el capítulo 6 y capítulo 19 de Apocalipsis, toda esa descripción de una persecución gigantesca y dantesca al final de los tiempos, una tribulación enorme. Algunos, la gran mayoría, dicen que esa es la interpretación, que el Señor está diciendo: yo te guardaré de la hora de la prueba que está por venir, que se desatará entonces una hora de la prueba sobre aquellos habitantes de la tierra, es decir, sobre los incrédulos. Entonces tenemos una visión al final de los tiempos, una visión escatológica, y cuando dice vengo pronto, mi amado, creemos que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Creemos que estamos en tiempos delicados, pero también en tiempos difíciles y tiempos sumamente especiales para la iglesia del Señor. El Señor promete su protección y eso no tiene precio ni comparación para nosotros. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, mi amado, mi hermano. Si hay algo que me tiene esperanzado, si hay algo que me tiene gozoso, es que Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Nadie puede robar eso que está en mi corazón, que es una esperanza que aún tengo. El retorno inminente de Cristo está en su palabra, y tal esperanza debe mantener a la iglesia firme hasta el final. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada. Pablo a Tito en esa carta le dice que ese retorno final de Cristo, la parusía, la segunda venida del Señor, Pablo la llama la esperanza bienaventurada. Mi hermano, aguardemos con profunda espera y anhelo la bendita esperanza, ese vengo pronto. Y Juan al final de Apocalipsis capítulo 22, sí, Señor Jesús, ven pronto, aleluya. Esa frase se refiere básicamente a una promesa de liberación de parte del Señor. Vengo pronto y te protegeré de la hora de la prueba final. Hay una corona esperándote en la meta si retienes fielmente lo que tienes. Aleluya. Al final el Señor dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Había una interpretación, y hay algo que está en la tradición, y es que los templos antiguos, cuando eran construidos, a esas grandes personalidades, grandes reyes de renombre, cada una de las columnas era hecha con la forma de ese rey. Y otra interpretación es que esa columna era esculpida con cuerpos humanos. Pues está bien que sea así en la historia. Creemos que el Señor está diciendo aquí: en esa ciudad celestial que ha de descender de Dios desde el cielo, que sabemos que es la nueva Jerusalén y es el mismo Dios, entonces entiendo que el Señor está diciendo: tú estarás junto a mí habitando en esa nueva Jerusalén, mis amados. Hay una gran promesa para nosotros. Habitaremos junto a nuestro Señor en su propia presencia, y no hay otra esperanza y otra promesa mayor para aquellos vencedores. Y al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de las iglesias, una vez más, está recibiendo una carta, no solo para la iglesia de Filadelfia, es para todas las iglesias, para cada una de las iglesias en todo lugar,
en todo tiempo. Para ti que eres de otra congregación, de otra iglesia, pastor, líder, ministro, anciano, hermano, que te congregas en otras iglesias, gracias por acompañarnos, pero también este mensaje es para ti, que formas parte de otro redil. Este mensaje está destinado para cada uno de nosotros. ¿Qué recibimos? Y cierro con esto, 3 cosas. Recibimos el nombre de nuestro Dios. Recibimos el nombre de la nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios. Allí estaremos juntamente con Él. Y recibiremos el nuevo nombre de Jesús. Iglesia de Cristo, los que han sido llamados a ser fiel. Tiempos difíciles, tiempos de lucha, tiempos de resistencia, tiempos de prueba, tiempos de tentación para la iglesia. Tiempos en donde hemos sido llamados a guarecernos en las trincheras de nuestro Dios, pidiendo auxilio de nuestro Dios, confiando en la provisión de nuestro Dios, siendo perseverantes, fieles y firmes al Evangelio y a la gran comisión. Hemos sido llamados a ser fieles a Cristo Jesús. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad y nuestra firmeza es a los pies de Jesús, no a ningún otro. Quiero cerrar con unas palabras de oración. Padre amado, en tu nombre hemos recibido esta palabra. Es una palabra que reta a nuestra iglesia de este tiempo. Es una palabra que exhorta nuestros corazones y nuestras vidas. Porque a la luz de una iglesia que en su inventario fue encontrada amada a tus ojos, Señor, hay mucho que aprendemos de ella hoy. Nos humillamos delante de ti, delante del Santo, delante del verdadero, delante del soberano, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Nos humillamos delante de ti, el que tiene el nuevo nombre, el que vendrá como ciudad de Dios, la nueva Jerusalén del cielo. Aquel que viene por su iglesia. Te adoramos y te exaltamos, nos humillamos delante de ti. Gracias por esta palabra. Gracias por la promesa de un nuevo nombre, por la promesa de un nuevo hogar celestial donde moraremos contigo por toda la eternidad. Y solo te pido, Señor, que en nuestra debilidad y en nuestra carencia tú nos fortalezcas. Que sean tus recursos y tus capacidades que nos lleven adelante al cumplir la gran comisión. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchísimas bendiciones para todos. Bueno, les invito a seguirnos en nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Ahí están todas nuestras listas de reproducción, esta particularmente de Apocalipsis. Ya vamos cerrando esta serie, así que si no te has puesto al día, te invito a buscarlas, cada una de ellas está allí. También estamos en este momento en Radio Dinámica 1490, en el programa Ad Fontes, de 8 a 8:55, de vuelta a las Escrituras. Muchísimas gracias por la sintonía y que Dios les bendiga abundantemente.